Aplicaciones en psicoterapia. La terapia que nos tocó fue la terapia transgeneracional de Hellinger. Nuestro equipo está conformado por Claudia Magali Lara Sánchez, Blanca Estela Arzate Esparza, José Octavio Caballero Arellano, Blanca Sosa Mejía, Aurora Tacheli Bravo Wolf, Gedeón Cortés González y José Rodrigo Jiménez González. La terapia transgeneracional es un enfoque terapéutico que tiene sus antecedentes en varias corrientes y teorías psicológicas. Psicoanálisis. Sigmund Freud introdujo la idea de que los problemas psicológicos pueden tener raíces en experiencias y conflictos no resueltos de generaciones anteriores. Terapia familiar. Los terapeutas familiares observaron que los patrones y las dinámicas familiares pueden repetirse a lo largo de las generaciones y comenzaron a explorar las influencias intergeneracionales en los problemas familiares. Escuela de Palo Alto. Esta escuela de pensamiento enfatizó la importancia de comprender los sistemas de comunicación y las interacciones en la familia, y de cómo estos patrones pueden transmitirse de una generación a otra. Dentro de los fundamentos de la terapia de constelaciones familiares encontramos los 4 órdenes del amor. El primer orden es tomar la vida que los padres han dado a los hijos. Se inicia con la vida misma y con tomar la vida. Los padres son quienes dan la vida a sus hijos, además del alimento, la protección y la educación. Lo adecuado es que el hijo tome todo lo que le es dado. En algún momento el hijo dirá, ahora los dejo en paz, lo cual significa que los padres han concluido su obra y el hijo es libre de vivir su vida. Segundo, lo que los padres han dado es lo correcto. Eso significa que un hijo nunca puede decir a sus padres, lo que me dieron fue equivocado o poco, y si lo hace, significa que está rechazando a sus padres y por ende así tampoco se acepta a él mismo. Tercero, los padres cargan con sus propias culpas y responsabilidades, así como sus propios méritos. Los hijos no pueden reclamar los logros de sus padres, ellos mismos tienen que labrarse su vida y ganar sus propios méritos. Los padres tampoco deben crear un falso talento sobre sus hijos, por ejemplo, querer que estudien la profesión que ellos estudiaron. Cuarto, los padres son grandes y los hijos pequeños, lo que significa que los hijos tomen y los padres den. El hijo recibe y le resulta difícil recibir sin querer recompensar. El hijo debería tomar con amor porque los padres se sienten valorados a través de ese tomar con amor. La compensación sería, lo tomo todo y cuando sea mayor lo pasaré a otros. Así los padres se sentirían felices. Al ignorar los órdenes del amor se da un enredo, como lo llama Hellinger. La razón de ser de la terapia familiar sistémica en su presentación de constelación familiar es descubrir el foco de enganche o entrampamiento en que se halla una persona en el ámbito de la familia extensa. Por regla general pertenecen a la red familiar sin tener en cuenta si aún viven o han muerto el hijo y sus hermanos, los padres y sus hermanos, los bisabuelos, a veces algunos bisabuelos, y todos aquellos cuya desgracia, desaparición o muerte hayan supuesto una ventaja para otros en el sistema, por ejemplo, quien dejó una herencia o regaló una casa. Cuando por decisión de alguno de los integrantes de la familia algún miembro es olvidado, entonces esta alma familiar busca equilibrar la familia. Luego, alguno de los integrantes de una generación posterior, por lo general en la tercera, representa para la familia a este personaje desplazado. Ejemplo, un abuelo comete un homicidio, pero él no asume la culpa queda guardada en la memoria familiar y en una tercera generación un nieto enferma gravemente o sufre de accidentes graves al punto de peligrar la vida. La conciencia familiar se refiere a la idea de que las experiencias, los traumas y los patrones de comportamiento de generaciones pasadas pueden afectar a las generaciones futuras dentro de una familia. Según Hellinger, hay una conciencia colectiva que opera en las familias y que busca el equilibrio y la armonía. La conciencia familiar implica reconocer y honrar a los antepasados y a las experiencias pasadas de la familia, incluso cuando estas experiencias pueden ser dolorosas o difíciles de aceptar. Al hacerlo, se busca restablecer el equilibrio y permitir que fluya el amor y la energía vital en el sistema familiar. Explicaremos entonces que existen 3 clases de conciencia. En el área del yo, la conciencia personal o del primer plano, que es la parte del sujeto infantil que ama con intención, es decir, que busca pertenecer al grupo o familia. Por ejemplo, en una familia de atracadores, la conciencia familiar indica que lo adecuado es engañar. Si lo hacemos, obramos con inconsciencia para nuestra familia.
obramos según sus reglas. Culpable sería si yo empezara a juzgar como deshonesto o ilegal este acto. En el alma infantil obra la conciencia sistémica u oculta, la conciencia del alma familiar, lo cual no tolera a los excluidos u olvidados. De este modo, algún nieto representará a un abuelo olvidado o abandonado. El alma tiene dimensiones distintas. También incluimos la instancia del alma de un pueblo o de un país. Las condiciones por las que vela la conciencia son las siguientes: la vinculación o el derecho a pertenecer a una familia. En el caso del infante, es la necesidad básica de la relación con otro. En principio, es la madre quien ofrece al niño la protección total. Es en esta etapa cuando se desarrollan los aspectos de conocimiento, confianza y valoración. Es lo que llamaremos yo receptivo. El equilibrio. Con respecto al intercambio positivo entre dar y tomar, experimentamos la culpa como obligación y la inconsciencia como libertad de cualquier obligación. El orden. La conciencia está al servicio de las conveniencias sociales que rigen entre unos y otros. Sentimos la culpa como infracción y como miedo al castigo, y la inconsciencia como lealtad a la conciencia y como fidelidad. El derecho a la pertenencia. Toda familia posee integrantes y cada uno de ellos tiene igual derecho a estar en ella. No tiene más derecho a pertenecer a la familia el hijo mayor sobre el hermano menor. La ley del número completo. Esto tiene relación específica con el lugar que ocupamos en la familia. Si, por ejemplo, por los nudos sistémicos que se presentan, el hijo menor ejerce funciones de padre, es muy probable que este hijo caiga enfermo o no pueda formar su propia familia. La ley de la prioridad de los anteriores estipula que quien está primero tiene ciertos derechos y privilegios que no se pueden usurpar. Reconocer que todo es pasajero. Esto implica aceptar que la vida tiene sus ciclos y que nosotros no podemos impedir o alargar los ciclos o la vida de los demás, por más que lo queramos. Por ejemplo, si una pareja ha tenido dificultades y desea empezar de nuevo, debe aceptar de corazón comenzar de cero, sin reproches y sin guardados. Ahora bien, hablaremos de cómo se realiza una constelación familiar. Bueno, pues antes de entrar de lleno es importante mencionar que su abordaje es sistemático y su enfoque es fenomenológico, es decir, tiene múltiples interpretaciones. La explicación de este proceso se verá desde el autor Edmund Husserl, que él decía que es la descripción de lo que se demuestra por sí mismo. La descripción es un método cualitativo que nos ayuda a transformar trastornos ancestrales y la terapia es grupal. Pero ¿cuál es el proceso? La persona o paciente define cuál es el tema u objetivo a trabajar junto con el facilitador o el terapeuta. Como número 2, una vez que tenemos definido el tema, se posicionan en el espacio las personas que conforman al grupo, representando la imagen interna que tienen del conflicto. La constelación comienza con un juego de roles, ejercicio de proyectar. Por ejemplo, se define un representante para sí mismo, es decir, para el paciente, uno para su madre, otro para su padre o incluso él mismo puede tomar el mismo rol del paciente. Bajo este principio van emergiendo movimientos que van despertando emociones o sensaciones en los representantes, así como en la representación, dando lugar a dinámicas ocultas que hay en el conflicto vinculados al inconsciente sistemático familiar. El cuerpo humano de las otras personas se convertirá en el espejo del inconsciente de la persona con el problema. Y bien, como vimos en la diapositiva anterior, ese es el proceso de constelación familiar que propone el autor. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que hay otros tipos de constelaciones que también actualmente se están utilizando, como lo son el uso de muñecos, que tiene el mismo objetivo, así como también hay el uso de cartas y finalmente también hacen mención a simplemente cerrar los ojos e imaginar a las personas, con la cual también hacen mención
que se está trabajando en una constelación familiar. Pues muchísimas gracias. Esto es para explicar cómo se realiza una constelación familiar. Ahora, ¿cómo formamos pareja? Según Hellinger, la formación de pareja se aborda desde la perspectiva de los patrones y dinámicas familiares que influyen en nuestras relaciones. Aunque la terapia transgeneracional no tiene un enfoque específico en la formación de pareja, se puede explorar aspectos que afectan las relaciones de pareja. A su vez, hay que tener en cuenta que las relaciones de pareja están conectadas con las experiencias y patrones de comportamiento que se han transmitido a lo largo de las generaciones. Las parejas pueden enfrentar desafíos y dificultades que se originan en lealtades inconscientes hacia los miembros de las generaciones anteriores, ya sea los padres o los abuelos. Estos patrones pueden afectar la forma en que las parejas se relacionan entre sí, influyendo en la comunicación, la intimidad y la resolución de conflictos. Hay aspectos a considerar al formar una pareja, como por ejemplo: número 1. Exploración de las relaciones parentales. En la terapia transgeneracional se presta atención en la relación con los padres y cómo esta influencia en las elecciones de pareja. Se investiga la influencia de los patrones de relación con los padres en la forma en que nos relacionamos con nuestras parejas actuales. Número 2. Identificación de lealtades familiares. Se exploran las lealtades y los vínculos inconscientes con los miembros de la familia de origen, ya que estas lealtades pueden afectar las relaciones de pareja. Por ejemplo, es posible que alguien se sienta desleal hacia su pareja actual si está inconscientemente alineado con un miembro de la familia anterior. Número 3. Exploración de patrones repetitivos. Se investigan los patrones de relación repetitivos que pueden surgir en las parejas. Esto implica examinar los conflictos o las dinámicas negativas que se repiten en diferentes relaciones, y cómo estos pueden estar vinculados a patrones familiares no resueltos. Sanación y reconciliación. La terapia transgeneracional busca la sanación y la reconciliación de los patrones y dinámicas familiares que promovieron relaciones de parejas más saludables. Esto puede implicar trabajar en la aceptación de los antepasados y las experiencias familiares, así como liberar las cargas emocionales y los patrones negativos que pueden afectar las relaciones actuales. En resumen, las parejas pueden abordar y resolver problemas en su relación al explorar las dinámicas familiares y transgeneracionales que influyen en ellas. Al identificar y comprender estas influencias ocultas o inconscientes, se pueden trabajar hacia la reconciliación y la sanación en la relación de pareja. ¿Cómo las implicaciones sistémicas favorecen la presencia de enfermedades, suicidios o accidentes? Hellinger recalca el orden como criterio de importancia en el análisis del sistema familiar y asevera que entre más desorden haya, más conflictos se dan. Cuando no se consigue comprender un destino o cambiar de lugar para asumir el que nos corresponde, nos enfermamos. Para entenderlo mejor, sucede lo mismo con el agua estancada. Después de cierto tiempo se echa a perder. El estancamiento y conformismo nos lleva a ese estado. Ante la enfermedad, Hellinger encontró que se siguen tres dinámicas de fondo. La primera de ellas es la siguiente: te sigo a la muerte o a la enfermedad o a tu destino. Esto quiere decir que muchas veces no siente que tenga el derecho a vivir. El segundo: prefiero morir yo antes que tú. Esto significa queremos evitarle el sufrimiento al otro. Y el tercero: la tendencia de la expiación de una culpa personal. Buscamos justificaciones, excusas, pretextos, en otras palabras, culpables. De ahí nos lleva a la violencia intrafamiliar y social. Hellinger trata la violencia como una consecuencia de las alteraciones de la vinculación. Para él, el vínculo es lo que nos mantiene sujetos, adheridos a algo o a alguien, y ese vínculo le va a dar importancia a nuestras relaciones y su significado. Las causas de la conducta violenta se hallan en el ámbito de la historia de los afectados. Dependen del reconocimiento sobre la necesidad de poner en orden algo en la psiquis o el alma de la familia de origen o de la familia actual de los integrantes de la pareja o de quien esté sufriendo violencia. De ahí, la persona víctima de violencia, el desplazado, secuestrado, reinsertado, es alguien que está en estado de deshumanización. Este concepto es muy importante porque la persona no es reconocida, no tiene miradas de comprensión, no tiene un lugar en la sociedad en su contexto, es decir, no es nadie para el otro en un nivel social. Recordemos que el otro es quien me ayuda a definir quién soy, qué seré mañana o qué será de mí.
El vínculo establecido con el otro me construye o me deshace. De ahí la importancia de estas uniones, de estos vínculos. Por lo tanto, el trabajo con grupos familiares afectados en diversos grados por la violencia intrafamiliar debe de estar libre de estos prejuicios morales o éticos. No se trata de desmentir estos hechos violentos, hay que hablarlos y hay que pensarlos. Por eso es importante para él el vínculo y el orden. La violencia intrafamiliar y social. La violencia intrafamiliar y social son dos formas de violencia que ocurren en diferentes contextos, pero comparten la característica de afectar a las personas en su entorno más cercano. La violencia intrafamiliar se refiere a los actos de violencia que ocurren dentro del ámbito familiar, afectando a sus miembros. Puede manifestarse de diversas formas, como violencia física, emocional, sexual o económica. Esto incluye abuso entre parejas, maltrato a niños, violencia a personas mayores y cualquier forma de agresión que se produzca dentro del hogar. La violencia intrafamiliar tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y puede generar un ciclo de violencia, la cual se transmite de generación en generación. Tanto la violencia intrafamiliar como la violencia social tienen un impacto significativo en las personas y en la sociedad en su conjunto. Generan un clima de inseguridad, temor y desconfianza, afectan la salud física y mental de las personas involucradas y contribuyen a la perpetuación de la violencia en diferentes formas. La violencia social se refiere a los actos violentos que ocurren en la sociedad en general, más allá del ámbito familiar. Estas pueden incluir crímenes violentos, agresiones, robos, asaltos, violencia de pandillas o cualquier forma de agresión entre personas o grupos. En resumen, tanto la violencia intrafamiliar como la violencia social son formas de violencia que afectan a las personas en diferentes contextos y requieren de acciones concretas para prevenirlas, abordarlas y erradicarlas. La muerte. Hellinger nos advierte acerca de que el reino de los muertos es más grande que el de los vivos y que la vida y la muerte es un continuo. La vida viene de la muerte y hacia ella se dirige de nuevo. Solo en la medida en que reconozcamos que la muerte es parte de nuestra existencia, podremos elaborar con tranquilidad la muerte de nuestros seres queridos y odiados, pues hallan su paz en el mundo de los muertos y allí lo que interesa es que los sobrevivientes los mantengan en un lugar en su corazón, que honren su memoria reconociéndoles el lugar que les corresponde en el núcleo familiar. En el contexto de la muerte, Hellinger sostiene que las constelaciones familiares pueden ayudar a identificar y sanar posibles implicaciones sistémicas relacionadas con la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, si una persona ha experimentado la muerte de un miembro de la familia y siente una carga emocional o una lealtad a través del duelo, es posible que esto afecte su capacidad para vivir plenamente y establecer relaciones saludables. Hellinger sugiere que a través de las constelaciones familiares es posible liberar y reconciliar estas dinámicas ocultas, permitiendo que las personas se despeguen de las cargas emocionales y se conecten nuevamente con su propia vida. Esto puede implicar reconocer el lugar y el papel de cada miembro de la familia, honrar a los fallecidos y permitir que el amor y la energía vital fluyan libremente. Bert Hellinger, cuyo nombre completo es Anton Hellinger, nació el 16 de diciembre de 1925 en Leimen, Alemania. Después de completar su educación escolar y su servicio militar obligatorio durante la Segunda Guerra Mundial, Hellinger se convirtió en sacerdote católico y fue ordenado en 1951. Trabajó como misionero en Sudáfrica durante 16 años. Hellinger estudió varias terapias psicoterapéuticas, incluyendo el análisis transaccional, la terapia primal y la Gestalt. Estas influencias lo llevaron a desarrollar su propio enfoque terapéutico, que eventualmente se convirtió en las constelaciones familiares. En la década de 1980, Hellinger comenzó a impartir talleres y seminarios sobre las constelaciones familiares en Alemania. Su trabajo ganó reconocimiento y se extendió rápidamente a otros países, convirtiéndose en un enfoque terapéutico ampliamente practicado en todo el mundo. Las constelaciones familiares de Hellinger se basan en la idea de que los problemas y conflictos personales tienen raíces en las dinámicas familiares y los eventos pasados, incluyendo traumas, secretos y lealtades invisibles. Estas dinámicas pueden transmitirse a través de las generaciones y afectar la vida y las relaciones de los miembros de la familia.